capítulo 15 del libro de los Hechos. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos: si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén a donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: ¿alguien puede continuar? Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellas y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó. Entonces, para escuchar a Bernabé y a Pablo, contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Sí, por favor. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan del mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de todo lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés a todos los sábados las sinagogas de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: los apóstoles y los hermanos con títulos ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir a algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables: que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Continúa, terminemos el... Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta.
Cuando le leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz, para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Muchas gracias. Después, el capítulo 15 sigue unos versículos más, pero ya es otro tema. Comienza a hablar de las misiones, los viajes apostólicos, como los llamamos nosotros, de Pablo. Bien, ahí está. En la Iglesia Católica existe un libro que se llama el Denzinger, que es un inquirido, es un elenco con las principales enseñanzas de cada uno de los concilios que hay a lo largo de la historia, un libraco así, un libro de teología. Bueno, el único concilio que no está consignado en ese libro es el primero, el de Jerusalén, porque está aquí, porque no es solamente palabra del magisterio, o sea, de hecho, claro, es palabra del magisterio de los apóstoles, sino que es palabra de Dios. Y entonces está aquí, primer concilio de Jerusalén, siendo obispo romano, todavía no, siendo el representante o el vicario de Cristo, siendo papa, Simón, también llamado Pedro, de hecho aquí es llamado Simeón, que es la versión más judía, más semita del nombre. Aquí están las actas del primer concilio. Y el conflicto, ya lo hemos visto, tiene su resolución. Ahora, volviendo a la primera diapositiva con la que empezamos la clase de hoy, había varias opciones: sacar todo lo que fuera judaísmo, seguir por el mismo camino, o integrar algunas cosas, hacer un nuevo camino pero conservando algunas, etc. Y claramente el camino fue ese. O sea, no se desconoce, porque no me acuerdo si a ustedes les dije en la clase pasada o al otro curso, al de profetas, no me acuerdo bien, pero que en el fondo todavía está, lamentablemente, al menos en nuestra iglesia, la mala, y en Chile al menos, no sé, en otros lados, la mala costumbre y la mala enseñanza de decir que el Antiguo Testamento ya está superado, está obsoleto, no hay para qué leerlo, cuando no. O sea, ¿dónde vamos a fundamentar nuestra fe si no es desde el principio? Entonces, aquí ya los primeros cristianos se dan cuenta de eso. O sea, está bien, no se circunciden, no es necesario, pero quédense con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y ahí enumeran algunas cosas que lo más probable estén inspiradas en las normativas que tiene el libro del Levítico. No son cosas así que se le ocurrieron a ellos un par de años. No, aquí hay una consistencia tradicional bíblica. Entonces, eso es lo esencial. Lo demás está superado, eso sí está superado. Jesucristo le ha venido a dar plenitud. Bien, hay sí que considerar, antes de cambiar, que esta historia, estas actas de este concilio, como las hemos llamado, tiene otra versión. También aparece en otra parte de la Biblia. Y eso está en la carta a los Gálatas, que es la versión de Pablo, cuando Pablo cuenta cómo fue esta experiencia en Jerusalén. En Gálatas 2, del 1 al 10, por lo menos. Dice, Gálatas 2, 1 al 10. Luego, esto lo está contando Pablo ahora. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Ahí hay un dato nuevo, eso no aparecía en el libro de los Hechos. Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables, en privado, el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Primera, como defensa. Yo subí con, en el fondo, el ejemplo vivo de la conversión de un pagano, de un griego. E incluso a él no lo obligaron a circuncidarse. Ya. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar, para ustedes la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres,
bien en todo caso los notables, nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas, o Simón, o Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Aquí otro dato interesante, el tema de los pobres, que después, incluso en el libro de los Hechos, uno encuentra el antecedente, que se hace digámoslo así, de manera sencilla. Pablo organiza una suerte de colecta en las comunidades que va visitando y envía, no lo va a dejar él, sino que finalmente lo envía a Jerusalén. Bueno, luego, simplemente un detalle, hasta ahí el versículo 10 en Gálatas. Luego, desde el 11, Pablo vuelve a citar o a recordar un conflicto, una discusión, llamémoslo así, que tuvo con Pedro, donde le enrostra a Pedro que lo que escribió con la mano lo borró con el codo, dicho en buen chileno. Pero que en el fondo viene a ser también una muestra del conflicto entre judíos, gentiles, que Pedro estuvo con los gentiles y todo, y súper bien y todo, pero cuando llegó gente de Jerusalén y lo vio, como que se corrió, así como que no, yo no estoy con ellos. Eso es lo que Pablo le critica. Pero no nos vamos a entrar en eso para no distraernos más. Bien, eso entonces con respecto a la resolución del conflicto. La comunidad de los Hechos, una comunidad que sabemos ha sido plasmada como el ideal para la iglesia de todos los tiempos, aparece en conflicto, y un conflicto serio, un conflicto que es no solamente de costumbre, no es solamente de usos, de tradiciones, es un conflicto teológico, y por ser un conflicto teológico profundo, afecta por supuesto a la pastoral, la práctica. De ahí que es tan importante, como le enseñaba a un grupo de alumnas hace algunas semanas, que toda religión, y con mayor razón, o sea, no con mayor razón, o sea, como toda religión, también el cristianismo tiene que salvaguardar siempre la correcta y la íntima y la indisoluble relación que existe entre lo que llamamos técnicamente ortopraxis y ortodoxia. Dicho de manera más sencilla, entre la práctica y la teoría. Podemos ser expertos en la Biblia, pero si eso no lo vivimos, no sirve de nada. Ahora, podemos a lo mejor, sin conocer la Biblia, vivir como Dios quiere que vivamos. No está mal, pero obviamente va a ser mucho mejor, más rico, más iluminado, más profundo, y nos va a ayudar a practicarlo mejor si tenemos también el conocimiento. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Nadie anda, o no debiéramos andar en bicicleta con una rueda inflada y con la otra desinflada. Eso es lo que hay que inflar todo, para que la bicicleta ande bien y no nos cansemos demasiado. Bueno, aquí lo mismo. El contacto, el estudio, la reflexión, la vivencia, o sea, la vivencia espiritual, si quieren ustedes, de la palabra de Dios, tiene que traducirse necesariamente a esa evidencia práctica, concreta. Ya, sigamos. Bueno, ya lo decíamos recién, superación de los conflictos entre Pedro y Pablo, y un poco el texto de Gálatas, que les daba recién, Gálatas 2, 11 y siguientes, podría ser también incluso aquí testimonio de esto. Podría ser que, en definitiva, ya, Pablo vuelve a recordar el conflicto, en su carta a los Gálatas, vuelve a recordar el conflicto que tuvo con Pedro. Pero si lo recuerda y lo explica así, y no hay alusión a eso en ninguna otra parte, tampoco en los de Hechos, la verdad es que uno puede claramente imaginar, y con el capítulo 15 a la vista de los Hechos, que el conflicto se salvó, se solucionó. Ahora nos preguntamos, ¿y si no se hubiese solucionado el conflicto? A mí me encanta esto de la Biblia de ficción. Ya, ¿y si no se hubiese solucionado el conflicto? Yo tengo una idea. Justo hoy día